Bienvenidos a nuestro curso de física. El día de hoy estaremos hablando de lo que es trabajo. En nuestra vida diaria es muy común escuchar a alguien decir que le costó mucho trabajo encontrar tal o cual herramienta, prenda de vestir, libro, calle o cualquier otra cosa. De igual manera, se dice que triunfar en la vida, obtener un diploma y destacar como técnico especializado o profesional en alguna de las ramas del conocimiento humano requiere esfuerzo, dedicación y trabajo constante. Pero entonces, ¿qué es trabajo? Si esta pregunta se la hacemos a diferentes personas, nos encontraremos con una gran diversidad de respuestas, pues lo que es para uno un trabajo, para otros es una diversión o pasatiempo, objeto de estudio o tema de interés. Por fortuna, desde el punto de vista de la física, el trabajo solo tiene una interpretación y es la siguiente. El trabajo es una magnitud escalar producida solo cuando una fuerza mueve un cuerpo en la misma dirección en que se aplica. El trabajo se calcula dependiendo de la acción que se realice utilizando las siguientes fórmulas. Bueno, la primera fórmula, si tú quieres empujar un objeto, en la fórmula para calcular el trabajo simplemente hay que multiplicar fuerza por distancia, que es lo que significa aquí. P es trabajo y lo vas a medir en joules. Newton es lo que mides la fuerza y la distancia la vamos a medir en metros. Si ahora tú quieres jalar un objeto y al jalarlo forma un ángulo, ¿cómo vas a calcular el trabajo? El trabajo es multiplicar fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. ¿Por qué? Porque recordarás que cuando se forma un ángulo, se forman las componentes rectangulares en el eje de las X y en el eje de las Y. Y la fuerza, como es paralela al eje de las X y en el eje de las X, utilizamos la función coseno. Es por eso que cuando se forma un ángulo será fuerza por coseno del ángulo por la distancia. Pero hay ocasiones en que tengas que levantar objetos. Bueno, en este caso se puede calcular de dos maneras. Una, cuando tienes el peso y la altura, simplemente se multiplica peso por altura. Pero si no te dan el peso y te dan la masa, recuerda que al multiplicar masa por gravedad se convierte en peso. Entonces la podemos transformar de esta manera. Y aquí nos dice que W viene siendo el peso, que es donde ocupamos para esta fórmula, que también la medimos en newtons, y la M, que es la masa, que la medimos en kilogramos. Bien, pues sin más preámbulo, empecemos con ejercicios. Dice, en la siguiente figura vemos un cuerpo cuyo peso es de 10 newtons y se levanta hasta una altura de 1 metro. ¿A cuánto equivale el trabajo realizado? Sacamos nuestros datos. Nos da un peso que es de 10 newtons, nos proporciona una altura de 1 metro y nos pide la interrogante, que en este caso sería el trabajo. Como se trata de levantar objetos, tendremos que ocupar la siguiente fórmula, la que nos dice que es peso por altura. ¿Por qué ocupo esta? Porque el problema ya me está dando peso. Si me diera masa, tendría que ocupar la de masa por gravedad por altura. Cambiamos nuestros datos, que en este caso son 10 newtons por 1 metro, quedando entonces que mi trabajo será 10 por 1, 10. Pero la parte importante, ¿qué resulta cuando multiplicas newton por metro? Siempre que multipliques newton por metro, la unidad que va a resultar es joules, que es la unidad en la que medimos el trabajo. Así que para levantar ese cuerpo de 10 newtons hasta la altura de 1 metro, tenemos que realizar un trabajo de 10 joules. ¿Qué pasaría si ahora fuera con las siguientes opciones? Si el mismo cuerpo es empujado ahora en forma horizontal con una fuerza cuya magnitud de 3 newtons, suficiente para vencer la fuerza de fricción y desplazar los 2 metros con una velocidad constante. ¿A cuánto es igual el trabajo realizado por dicha fuerza? Bien, ahora como puedes observar, la fuerza se desplaza de manera horizontal. Vas a desplazar ese cuerpo. Es decir, tendrás que ocupar la siguiente fórmula,
que dice que trabajo es igual a fuerza por distancia. Es decir, la fuerza que son nuestros 3 newtons y la distancia que son los 2 metros. Quiere decir que nuestro trabajo será de 6 joules. ¿Qué cambia en relación a uno con otro? Observa, el cuerpo sigue pesando lo mismo, pero aquí lo tendrás que levantar a un solo metro y dependiendo del peso ve la cantidad de trabajo. Y aquí lo empujas y son 4 joules menos. ¿Por qué esa diferencia? Y aplicas menos fuerza. ¿Por qué? Porque aquí tienes que romper la barrera de la gravedad. Y por eso aquí tienes que aplicar mayor trabajo. Y al empujarlo no influye tanto la gravedad como al levantarlo. Bien, veamos otro ejemplo. En la siguiente figura tenemos el mismo cuerpo anterior, pero ahora jalado con una fuerza de 6 newtons que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección del desplazamiento. ¿Cuál es el trabajo realizado si el desplazamiento del cuerpo es de 2 metros? Pues bien, sacamos nuestros datos. Ya sabemos que es el mismo cuerpo, el cuerpo es de 10 newtons, su peso. Nos dice que si aplicamos una fuerza de 6 newtons con un ángulo de 30 grados. Y hay un desplazamiento total de 2 metros. Vamos a calcular el trabajo. ¿Cómo vamos a calcular en este caso? Bueno, se forma con un ángulo. Y recuerda que cuando se forma con un ángulo te dije que el trabajo es multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. Es decir, los 6 newtons por coseno de 30 por los 2 metros. Al calcular el coseno de 30 ponemos o sabemos que será 0.8660. Al realizar esta multiplicación vamos a obtener un trabajo de 10.39 joules. Esa es la fórmula que tienes que ocupar para calcular el trabajo cuando te dé un ángulo. Si te das cuenta, en los ejemplos que hemos visto, ya te puse un ejemplo para levantar objetos, para desplazar objetos y desplazarlo cuando la fuerza tiene un ángulo de aplicación. Ya te puse las 3 formulitas. Vamos a subirle. Si ahora le aplicamos al mismo cuerpo anterior una fuerza de 6 newtons, primeramente con un ángulo de 20, después con un ángulo de 10 y finalmente con un ángulo de 10 grados con respecto a la dirección, vas a calcular cuál es el trabajo realizado en cada caso si el desplazamiento es de 2 metros. Inciso B. ¿Cuál será el ángulo más apropiado para que la fuerza realice mayor trabajo? Y por último, si aplicamos la fuerza a un ángulo de 90 grados que se efectuaron los desplazamientos, ¿cuánto valdrá el trabajo? Bien, saquemos nuestros datos. Me da el peso, que son los 10 newtons, la fuerza de 6 newtons, los ángulos que vamos a ocupar, que es de 20, 10 y 0 grados, el trabajo y el desplazamiento, que son los 2 metros. Bien, vamos a calcular el inciso A, es decir, vamos a calcular el trabajo para cada uno de los ángulos. Empecemos con el ángulo de 20 grados. Ya sabes que si hay ángulo hay que ocupar la función coseno, que en este caso será 6 newtons por el coseno de 20 por 2 metros. Al calcular el coseno de 20 resulta que es 0.9396. Multiplicado por 6 y por 2 vamos a obtener un total de trabajo de 11.27 joules. ¿Cómo cambia este trabajo si ahora el ángulo lo aplicamos de 10 grados? Misma fórmula, lo único que va a cambiar es que ahora en coseno de 20 será coseno de 10 grados. Al calcular el coseno de 10, resulta que es 0.9848. Y al ser multiplicado por 6 newtons y 2 metros, tenemos un trabajo de 11.81 joules. B, a menor ángulo, el trabajo es mayor. Aquí de 20 en relación a los 10 se incrementó el trabajo. Vamos a ver cómo cambia el trabajo si ahora es de 0 grados. De igual manera, será coseno ahora de 6 grados, quiere decir que coseno de 6 grados, de 0 grados es igual a 1 multiplicado por 6 newtons y 2 metros. Vamos a obtener un total de trabajo de 12 joules.
Quiere decir que a menor grados el trabajo es mayor. Se puede comprobar. Dice la pregunta, ¿cuál es el trabajo realizado en cada uno de los casos? Bueno, a 20 grados el trabajo es de 11.27, a 10 grados de 11.81 y a 0 grados de 12. Siguiente pregunta, ¿cuál será el ángulo más apropiado para que la fuerza realice mayor trabajo? Ya lo viste, el mayor grado será a 0 grados, el mayor ángulo, perdón, a 0 grados, realiza un trabajo mayor. Dice, si aplicamos la fuerza ahora con un ángulo de 90, vamos a realizarlo ahora con 90. El ángulo será de 0, ¿sí? El ángulo de 90 grados será coseno de 90 es 0 y toda cantidad multiplicada por 0 nos va a dar 0 joules. Quiere decir que el ángulo para este caso de 90 grados vamos a tener un trabajo de 0 joules. Observa otra vez. Trabajo 1 nos da con 20 grados 11.27, con 10 11.88 y con 0 grados 12 joules. La pregunta del inciso B, ¿cuál es el ángulo más apropiado? Como ya probaste o ya viste, es el de 0 grados y a 90 grados realmente no realizas ni un trabajo. Es de 0 joules. No podrás desplazar un cuerpo horizontalmente si tu ángulo es de 90, es completamente imposible. Te queda uno desplazarlo en el eje de las X, mientras que quieres jalar para el eje vertical. ¿Sí? Si quisieras levantarlo tal vez, pero no para desplazarlo. Bien, vamos a ver otro ejemplo, pero le vamos a incluir un poco de fricción. Un bloque cuya masa es de 5 kilogramos es jalado por una fuerza cuya magnitud es 60 newtons con un ángulo de 30 grados. Si el desplazamiento del bloque tiene una magnitud de 3 metros y existe un coeficiente de fricción dinámico con el suelo de 0.3, calcula cuánto vale el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre el bloque. Ojo, nos dice cada una de las fuerzas, entonces tenemos que echar mano de nuestro bosquejo, poder encontrar todas las fuerzas. Inciso B, ¿cuál será el valor del trabajo resultante? Bueno, suena interesante el ejemplo. Saquemos nuestros datos, nos da la masa de 5 kilogramos, nuestra fuerza es 60 newtons, el ángulo, y vamos a calcular el trabajo en cada uno de ellos. Teniendo todos los datos, nos da el desplazamiento y el coeficiente de fricción cinético dinámico de 0.3. Tenemos que primeramente, sin olvidar que cuando se trata de fricción, echar mano de nuestro bosquejo y observa, quedando así, tengo una masa que sea 5 kilogramos, lo quiero desplazar aplicando esta fuerza que me va a formar un ángulo de 30 grados. Entonces, si está en contacto con esta superficie, pues al generar su movimiento, como ya aprendiste, se genera una fuerza de fricción cinética. Sin olvidar que cuando se forma un ángulo, se generan las componentes rectangulares de la fuerza, que en este caso es Fx, Fy. Dice aquí, vas a calcular cuánto vale el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando? Al jalar esta masa, actúa la fuerza Fx y la fuerza Fk. Vas a calcular el trabajo para cada uno de ellos. Veamos. Ahora voy a cambiarle, en lugar de que sea F, recuerda, si ocupo el horizontal sería Fx, pero como me dice trabajo, le estoy cambiando a Tx para que lo relacione. Y recuerda que trabajo es fuerza por la distancia, pero el trabajo en el eje de las X es involucrar su ángulo, que en este caso es coseno del ángulo por la distancia. Es decir, en lugar de que sea trabajo normal, para diferenciarlo por ser el eje de las X, le agrego T, la X, y será fuerza por coseno del ángulo por distancia. Es decir, así, 60 por coseno de 30 por los 3 metros que se está desplazando. Tenemos un trabajo en el eje de las X de 155.88 joules. Pero ¿cuál es el trabajo que realiza la fuerza de fricción para impedir que éste se mueva?
Veamos, ¿cómo va a cambiar? Recuerda que Fk, ahora le voy a poner que sería trabajo Tk, que sería la fuerza de fricción cinética multiplicada por la distancia. Pero ¿cómo calculamos Fk? Fk es multiplicar mu k, que es nuestro coeficiente, por las fuerzas normales. Y recuerda, no nos está dando el ejercicio las fuerzas normales. Entonces tenemos que echar mano de la primera condición de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje de las y, tiene que ser igual a cero. ¿Y qué vemos en el eje de las y? Las fuerzas normales positivas, el peso por ir hacia abajo es negativo, sin olvidar que también se involucra Fy, que también va hacia arriba. Es decir, nos va a quedar así: newtons menos el peso más Fy. Si despejamos las fuerzas normales, el peso que está restando, pasará sumando, y Fy que está sumando pasará restando. Es decir, así. Quiere decir que si yo encuentro el valor del peso y encuentro la fuerza y los resto, encontraré mis fuerzas normales. Pero no tengo ni peso ni Fy. ¿Cómo calculamos el peso? Recordarás que hay que multiplicar la masa por la gravedad. Es decir, mis 5 kilogramos por 9.81, vamos a obtener un peso de 49 newtons. ¿Cómo calculamos Fy? Recordarás que es multiplicar la fuerza, pero ahora por el seno del ángulo, que en este caso es de 30 grados. 60 newtons por seno de 60, vamos a obtener que Fy es igual a 30. Entonces ya puedo calcular mis fuerzas normales, la cual me dice que hay que restar 49 menos Fy, que vale 30. Es decir, me va a dar 19. Cambiamos aquí Fk, que es mu k, que es 0.3, el coeficiente, por las fuerzas normales, que ya determinamos que al realizar la resta son 19, por el desplazamiento que está teniendo el cuerpo, que son los 3 metros. Al realizarlo, vamos a tener un trabajo en la fuerza de fricción de 17.7 joules. Y ya contestamos el inciso A, que nos dice cuánto vale el trabajo para cada fuerza que actúa. Esta fuerza Fx para desplazarlo a la derecha equivale a 155.88. La fuerza que se opone al movimiento del cuerpo, es decir, la fuerza de fricción, es de 17.1 joules. Ya tenemos los elementos para poder dar respuesta al inciso B, que dice cuánto vale el trabajo resultante. Recuerda que cuando hablábamos de fuerzas resultantes, no era otra cosa más que restar las fuerzas que se involucran. En este caso es el mismo principio. Hay que restar los trabajos que se están involucrando, en este caso en el eje de las X, para poder encontrar el trabajo resultante. Es decir, que mi trabajo resultante será la resta de ambas. Pero ojo, ¿por qué lo estoy cambiando de positivo a negativo? Porque la fuerza de fricción cinética va hacia la izquierda. Y recuerda que todo aquel que va a la izquierda tiene signo negativo. Entonces te decía que el trabajo resultante es sumar nuestros dos trabajos, es decir, 155.88, pero el trabajo cinético es negativo. Entonces ponemos menos 17.1. Por lo tanto, el trabajo resultante al realizar esta resta será de 138.78 joules. Y con esto hemos dado respuesta a este tipo de ejercicios. Pues bien, nos vemos en la siguiente.